Hola mis queridos amigos, un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry. Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama Alcanza la personalidad en Cristo. Y es que uno de los objetivos que Dios tenía para el mundo era enviar a su Hijo único para enseñarle al ser humano a vivir al estilo de Dios, es decir, al estilo de Cristo. Y por eso es que nosotros somos perfectibles. Tenemos la capacidad de alcanzar la manera de ser de Cristo en nosotros. En algún lado de la Escritura dice San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es decir, llegó a cristificarse tanto que ahora la personalidad de Pablo era parecida a la de Cristo. Pues bien, vamos a comenzar este programa con un texto bíblico que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, verso 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, cuando uno empieza a pensar en los hijos de Dios, cuando uno empieza a pensar en esa diversidad de la naturaleza humana en cuanto a comportamientos, a criterios, a pensamientos, a actuaciones, uno dice, bueno, pero es que luego no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué unos tienen que parecerse a otros y otros a otros? ¿Por qué hay tanta diversidad? Pues esto se sorprende uno cuando, por ejemplo, uno medita en las 12 tribus de Israel. Recordemos que los números en la Biblia tienen una simbología muy especial. Y si tú te remites, por ejemplo, al Génesis, a revisar la personalidad de los hijos de Jacob, que es el mismo Israel, pues empiezas a darte cuenta que cada uno tenía una personalidad diferente, una personalidad especial, marcada por unos rasgos específicos. Y luego cuando estudias el Nuevo Testamento y ves los 12 apóstoles, empiezas a darte cuenta que cada uno de ellos también tenía una personalidad especial, marcada por unos elementos específicos. Y entonces, en este orden de ideas, valdría la pena que nosotros nos cuestionáramos específicamente cómo es mi personalidad, cómo estoy yo dentro de esta personalidad de Cristo y también cómo es que Dios acepta las personalidades de todo el mundo. Es decir, si vamos a hablar de las 12 tribus de Israel, todos tenían la promesa de la salvación. Todos, absolutamente todos. Así unos fueran más beligerantes que otros, algunos otros más nobles, otros quizá con más ternura en el corazón, pero todos estaban llamados a la salvación. Igual que el tema de los 12 apóstoles. Sabemos que este número 12 es un número muy especial porque simboliza los elegidos del Señor. También simboliza a los enviados y por eso cuando se refiere al número de 144,000 se está refiriendo a 1000 que significa una multitud, pero de los 12 del Antiguo Testamento, los 12 del Nuevo Testamento, 12 por 12, 144, multiplicados por 1000 dan 144,000. Es decir, es una muchedumbre que ha tenido una personalidad que a pesar de que sea diferente está sometida o mejor, está dentro de la promesa de la salvación. Pues bien, entonces aquí nos viene a decir el Señor que vino para allanar el camino. Mira lo que dice, todo valle será rellenado, todo cerro y colina serán nivelados, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Es decir, muchos de nosotros tenemos una personalidad que tiene cerros, que tiene picos, somos muy emocionales, muy cambiantes, algunos tienen baches o valles. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con personas depresivas, con personas que tienen situaciones de tal vez tristeza, oscuridad, de amargura, o muchas veces experimentamos en nuestra vida que hay días que amanecemos con una emoción bastante fuerte, con emociones altas, pero otros días amanecemos con emociones bastante bajas. ¿Qué es lo que viene a hacer entonces el Señor? Viene a allanar ese tipo de personalidad en el ser humano, a que tengamos todos una estabilidad muy especial. Pues bien, vamos a leer otro texto que está en Efesios en el capítulo 4, verso 13 al 15, que dice así, hasta que todos lleguemos
a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Por eso es que alcanzar la personalidad de Cristo es una misión de cada uno de nosotros. Es llegar a un nivel específico de madurez, de espiritualidad, de equilibrio, de comportamiento, de pensamiento, de ejecución de nuestras acciones, hasta que todos lleguemos a alcanzar la madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Es decir, ya no vamos a ser personas que no conocemos la verdad y entonces por eso somos frágiles en todos nuestros momentos, incluso en los momentos de luto, en los momentos tal vez de euforia, en los momentos en que compartimos socialmente, ya tendremos una sabiduría especial para vivir, es decir, tendremos la personalidad de Cristo. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Así pues que este es nuestro llamado, a crecer en todo hacia Cristo. Vamos a mirar entonces los contrastes de la personalidad del ser humano, por supuesto de personas que no tienen a Cristo en el corazón. Claro, nosotros hemos sido llamados a ser imagen y semejanza de Dios y por eso el Señor viene a rescatarnos, no solamente a traernos la salvación, sino además a enseñarnos a vivir como nosotros deberíamos vivir en el amor, ejecutando la verdad. Y por eso es que en Génesis, en el capítulo 1, verso 27, también en Sabiduría, en el capítulo 2, verso 23, dice que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Hombre y mujer nos creó. Mira lo que dice Sabiduría 2:23. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera y lo hizo a imagen de su propio ser. Es decir, nosotros estamos llamados a reproducir la imagen de Dios en nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos corrientemente es reproducir ídolos en nuestra vida. Queremos parecernos a diferentes personas. Claro, tenemos imágenes enfrente de nosotros. Por ejemplo, desde niños tenemos la imagen de papá y de mamá y empezamos a tomar rasgos de ellos. Cuando tenemos dos hermanitos, por ejemplo, el menor quiere copiarse de todo lo que hace el mayor. Y entonces lo imita en lo que dice, en lo que hace, porque está tratando de encontrar su propia personalidad y le parece interesante que el hermano mayor haga tal o cual circunstancia. Así al hermano mayor le moleste que el hermanito menor lo esté imitando. Pues todos estamos tratando de buscar nuestra propia identidad. Incluso esto nos acompaña a lo largo de nuestros días durante muchos años, hasta el punto en el que hemos madurado y decidimos tomar nuestra propia personalidad, que está marcada por sucesos, por accidentes, por formación, por estudio, por diferentes tipos de cosas en nuestra vida. Vamos como tomando lo que nos gusta, desechando lo que no nos gusta y desarrollando una personalidad a nuestro estilo. Por eso nuestro estilo se vuelve casi que un estilo único e irrepetible. Sin embargo, hay personas que tienen rasgos semejantes en su manera de vivir y por eso son personas que las van, digamos, la psicología y en general la sociología los va, digamos, como agremiando, como asociando a algún tipo de personalidad. Vamos a ver 12 rasgos de personalidad. No quiere decir que estos sean los únicos, pero vamos a ver 12 rasgos de personalidad que usualmente están en el mundo y que nos encontramos todos los días. Rasgos de los cuales tal vez tú y yo podemos tener, porque aquí nos podemos identificar todos, incluso con algunos elementos de unos rasgos y con otros elementos de otros rasgos. Entonces vamos a ver estos 12 tipos de personalidad. El primero es la persona miedosa obediente. Es decir, esa persona que está marcada siempre por la obediencia, pero porque está sometida al miedo, porque desde pequeño fue subyugado por el miedo con amenazas, con agresiones, o tal vez porque es una persona que le lavaron el cerebro con algunos criterios que si no hace esto, entonces le va a pasar aquello, o se vio sometida realmente a una agresividad tan fuerte que la persona se volvió miedosa, pero que además se acostumbró a obedecer. Hay personas que obedecen por miedo.
Hay personas que caminan toda la vida y que en el fondo de su corazón dicen yo me debería rebelar, yo no debería obedecer, es que yo soy una tonta, es que yo soy un tonto, yo porque soy tan miedoso, porque todo lo tengo que hacer perfecto. Y sobre todo estas personas cuando llega alguien que es desordenado en la vida y empieza a incomodarlas, a perturbarlas diciéndole no se aboba, no se deje, usted no debería hacer esto, usted no debería hacer lo otro, esta persona entra en un conflicto interior. ¿Por qué? Porque se acostumbró toda su vida a ser obediente. Por miedo sí, puede ser que sea por miedo, no importa, pero se acostumbró a eso. Y claro, empieza a enfrentar momentos de conflicto en la vida. Es una persona que ciertamente le va bien en la vida. Tal vez no experimenta por sus propios medios nuevas cosas, no sale a arriesgar muchas cosas en la vida porque está bajo el lema de la obediencia y sabe que obedeciendo le va a ir bien y le da miedo llevar la contraria en cualquier circunstancia porque quizá entonces va a enfrentar problemas en la vida. De estas hay muchas personas que están subyugados por otros que son agresivos o que tienen una personalidad más fuerte que los subyugan y entonces los tienen atados y los tienen atados bajo promesas o saben que su personalidad es tan débil que ellos las pueden dominar con la mirada, con la palabra, con las manipulaciones, con las falsas promesas o incluso con amenazas de que van a tener circunstancias difíciles donde lleguen a desobedecer lo que ellos proponen. Este tipo de personalidad a veces sufre mucho, pero prefiere no entrar en conflicto con nadie. Es la persona que dice, deje así, no voy a pelear, no importa, agacho la cabeza, todo me lo aguanto, pero se tragan una ira interior, una rabia interior en su vida que no los deja ser plenamente felices. Esta persona no es mala, es una persona buena, solo que es una persona que con frecuencia en ciertas injusticias vive supremamente infeliz o amargado. Obedece porque le toca, pero no está de acuerdo. Pues bien, ese es el primer rasgo de personalidad. Tenemos un segundo rasgo de personalidad, es el voluble ciclotímico. Es la persona que hoy te sonríe y mañana está en una amargura tremenda, que hoy te saluda bien y mañana ya no te saluda. Es esa persona que está siempre cambiante sus estados de ánimo. No estoy hablando del síndrome de bipolaridad, del tipo 1 o del tipo 2. No, no son personas que ya están dictaminadas con una bipolaridad, pero son personas que con frecuencia pasan de un estado alto a un estado bajo, que tienen picos emocionales con frecuencia. Por eso es que cuando la palabra de Dios que leímos en Lucas en el capítulo 3 dice, yo he venido a rebajar toda colina y a rellenar todo llano, ¿qué quiere decir? A nivelar el estado de ánimo de la persona. Estas son personas que sufren mucho y sobre todo tienen muchas dificultades con sus amistades porque son tan volubles que las personas cuando empiezan a conocerlas se apartan de ellos o de ellas porque no se lo soportan. No soportan ese cambio de estado de ánimo. A veces puede ser por un problema hormonal en su vida, pero en términos generales es porque honestamente tienen algún problema no resuelto en su interior. Tienen cierta circunstancia que les hace vivir a veces en amargura. Cuando resuelven un problema de esa naturaleza, inmediatamente se ponen felices. Estas personas usualmente enfrentan estos estados de cambio con lo económico. Si tienen la cuenta llena en el banco están felices y si no tienen la cuenta llena entonces están tristes. Si han resuelto un problema que tenían están felices. Si no lo han resuelto están en amargura con todo el mundo. Ni me hable, ni se me acerque, ni me salude porque hoy estoy de mal genio y no me diga nada. Pues es esta persona que la semana pasada estaba sonriendo tanto, estaba tocando el cielo con las manos y ahora parece que está tocando el infierno. El voluble ciclotímico. Tercer rasgo de personalidad. Esta personalidad la vemos muy común en muchos lugares. Este es el carnal, lujurioso, vanidoso y precipitado. Ponle atención a lo que te estoy diciendo. Carnal, lujurioso, vanidoso y precipitado. Es la persona que vive volcada a sus apetitos de la carne, es lujurioso, no puede mirar a una mujer o un hombre sin desnudarlo, sin desvestirlo, sin estar pensando en quién sabe qué cantidad de cosas. Es la persona que vive pensando mucho en su presentación exterior, en su vanidad, en si luce bonita o su luce bonito, en fin. Pero además es una persona precipitada. Toma las decisiones por emoción, porque le llama la atención todo lo de la carne, todo lo del mundo, todo lo lujoso, todo lo suntuario.
Entonces la persona que siempre desordena su parte económica porque se emociona con todo lo que ve y todo lo quiere comprar y todo lo quiere tener. Es una persona que se precipita demasiado. En los casos, por ejemplo, de administración, cuando le toca administrar un negocio, compra por emoción. No es racional en sus compras, no maneja su economía de manera racional. Es una persona volcada siempre hacia los apetitos. Incluso en los restaurantes pide de más, siempre exagera en la comida, exagera en las cosas porque le parece poquito lo que va a tener, porque ha desarrollado todos sus apetitos en su vida. Entonces es una persona demasiado carnal y materialista, volcada siempre a los apetitos. Cuarto rasgo de personalidad. Este es el beligerante egocéntrico. Es la persona que le va diciendo las cosas a los demás, que cree que sabe más de todo el mundo lo tiene que escuchar, es el manda más, es el que no se calla, es el que manda a callar a todo el mundo, es el que habla por demás. Entonces es una persona que incluso tiene un problema de susceptibilidad tremendo si no lo tienen en cuenta, entra en depresión y en rabia cuando es una persona que no es tenida en cuenta porque siempre está acostumbrada a mandar, a dar la última palabra, a gritar, a ser fuerte, a ser el que maneja todas las cosas. Nadie le puede administrar su dinero, él administra su dinero, él es el que toma las decisiones, él es el que dice, es que nadie sirve, es que si esta empresa no funciona es por mí, solamente yo soy el que funciono, donde yo me llegue a morir, ¿qué van a hacer ustedes? Yo entonces voy a tener que morir como los caballos de pie, porque si no, entonces nadie sirve para hacer lo que yo hago. Es una persona que siempre es egocéntrica y que habla así, desparpajado, sin tener en cuenta quién va a ir, va insultando a todo el mundo, juzga las circunstancias antes de conocerlas, no reconoce nunca que se equivoca. Es una persona bien difícil y sin embargo es una persona que seguramente también quiere estar con Dios. Bien, hay otro rasgo de personalidad, el número 5, es el oportunista tramposo oculto. Y este es un tipo de personalidad muy común, especialmente en algunos latinos, desafortunadamente, es muy común. Bueno, en otros países también, yo no voy a hablar específicamente de uno cualquiera, pero este es el que, si puede pasarse el semáforo en rojo, se lo pasa. Este es el que, si no se dan cuenta que no pago esto, que no hago aquello, pues, ay, no importa, deje así, nadie se va a dar cuenta. Es el que está tratando de saltarse las normas sin verse afectado y sin que lo noten los demás. Es la persona que tal vez se queda con las vueltas de más que le dieron porque, ay, eso no se dan cuenta, no importa. Pero además es el oportunista, el que está viendo a quién le puede sacar esto o lo otro o lo demás allá. Te acaban de presentar un amigo que es muy importante, que es muy famoso, le das una tarjeta o le pides una tarjeta, al día siguiente lo estás llamando, oye, mira, es que recuerda que ayer nos conocimos, es que quiero ofrecerte esto, es que tal. Es una persona que siempre es oportunista, mirando a ver a quién o a qué le pueden sacar tajada o provecho, sin que la gente se dé cuenta. Es una persona que maneja esta personalidad de la adulación, siempre para tratar de sacar provecho. Por eso es oportunista, porque siempre cae como paracaídas donde ve que puede sacar una tajada y por eso dice que la personalidad además es un tramposo oculto, porque no es el descarado, no es el que roba así abiertamente, no, no es la persona que solapadamente se hace el tonto para no cumplir con las cosas que tiene que cumplir. Viene otro rasgo de personalidad, que es el delincuente. Este es diferente, esta es una persona que sabe abiertamente que pues está robando, que no le importa la droga, que no le importa esto, que no le importa lo otro y lo hace. Y lo hace porque se acostumbró a delinquir. Tal vez ha tenido una mala educación desde pequeño, se torció desde pequeño, comenzó a decir mentiras desde pequeño y se volvió abiertamente delincuente. Es una persona que siempre enreda a los demás, donde llega hace daño. Incluso se tuerce tanto que puede llegar incluso a pensar en matar o en, para cumplir sus fines, hacer cualquier tipo de cosa que sea absolutamente grave. El delincuente abierto son gente que muchos de ellos están en la cárcel, otros están por fuera. Es esa persona que sacan de la cárcel y vuelven a delinquir y vuelven y los meten y a los 3 o a los 2 años vuelven a salir y siguen en lo mismo porque se acostumbraron a ser personas siempre que están haciendo el daño y el mal sin importar, porque ellos quieren tener llenos sus propios apetitos, ya sea de riqueza, de lo que sea, no le importa quién daña. Luego viene otro rasgo de personalidad,
Este es el policía desconfiado y controlador. De esto podemos tener muchos de nosotros. Es la persona que siempre está desconfiando de todo el mundo. ¿Será que sí? ¿Será que me va a robar esta persona? ¿Será que entonces no va a llegar? ¿Será que entonces no me van a dar el puesto? ¿Será? Y es policía porque está pendiente de quién infringe la ley. Ay, es que debería haber un policía aquí, mire cómo se pasó en rojo, y el otro es que no debería ser esto, es que este país debería cambiar, deberían ser más estrictos. Todo el tiempo está tratando de hablar de cómo los demás están infringiendo las leyes y es que él sí sería estricto. Pues es una persona que todo lo quiere controlar. En su casa y en su vida todo lo controla, todo el mundo le tiene que dar cuentas, pide hasta el más mínimo detalle de las cuentas porque todo lo tiene que controlar. Y es desconfiado y muchas veces en esa desconfianza hiere a las demás personas. Esta persona sufre mucho. Pocas veces se le ve feliz, relajado, tranquilo. Jamás se deja robar un peso, siempre revisa las cuentas en todas partes. Y no es que esté mal revisar las cuentas, claro, hay que revisarlas, pero es la persona que está todo el tiempo desconfiando de que las demás lo van a robar. Esta persona con plena seguridad, de niño o de niña, vivieron momentos de injusticia. Y entonces dicen, a mí no me la van a volver a hacer, a mí nadie me roba, a mí nadie me va a ser infiel. Es esa persona celosa, desconfiada, que todo lo quieren controlar. Y luego con sus hijos los quieren controlar hasta en el más mínimo detalle. No son capaces de pasar las cosas por encima porque si se les sale del control, pues no lo pueden resistir. Estas personas tienen un toque bastante alto de soberbia porque todo lo quieren controlar. Luego viene el otro rasgo de personalidad, el mártir sufriente. Y esta personalidad sí que la vemos en muchos lugares. Esta es la persona que dice, ay hermano, es que a mí no me deberían llamar Juan, sino Santa Jovita o Santo Job, porque es que yo he sufrido tanto. Si usted viera todo lo que he sufrido yo. Son estas personas que nos fascina o les fascina estarle contando a los demás el sufrimiento que han tenido. Pues que le robaron, que le hicieron, que no pudo dormir, que el dolor toda la noche, que esto y lo otro, que mire, es el mártir sufriente. Con todo el mundo van quejándose y se encuentran a este y se quejan y se encuentran con el otro y se quejan. Van a una oración para buscar la sanación, la liberación, la resolución de su problema y no les sirvió. No les sirvió porque van donde el otro, ay hermano, es que quiero que ore por mí porque es que mire mi problema. Y a todo el mundo le van contando su desgracia. Qué tristeza, porque estas personas, primero, no son felices, segundo, no tienen fe, patean las bendiciones porque se viven quejando y sobre todo generan angustia en muchas personas a su alrededor. El número 9 estilo de personalidad es el paralítico recostado. Esta es la persona que le gusta que todos se lo hagan. Es la persona que siempre se hace loco a la hora de pagar la cuenta. Es la persona que no lava los platos. Es la persona que no ayuda. Es la persona que llega a los momentos chéveres, pero que deja que los demás hagan las cosas. Deberíamos hacer esto. Sí, listo, pongámonos las pilas. Pero entonces son los demás los que lo hacen. Él no lo hace. Esta persona siempre se recuesta en los demás. Está esperando a que le ayuden, solamente detrás de los puestos políticos, a ver quién le recomienda. Es una persona que no se esfuerza mucho en buscar sus propios medios, sino que está viendo a ver quién lo arrastra en la vida. Siempre está colgado de los demás. Y qué pereza vivir así, porque la verdad es que estas personas, por un lado, ni son felices y por otro lado, qué tristeza que son la carga para otros que muchas veces los esquivan, porque la gente se da cuenta que son así, el paralítico recostado. El 10º rasgo de personalidad es el competidor. Este es otro tipo de personas. Esta persona es la que siempre está en competencia con los demás. Siempre vive compitiendo por la vanidad, vive compitiendo por la altura, vive compitiendo por los músculos, vive compitiendo por el dinero, vive compitiendo por el conocimiento y todo se le torna en la vida como una competencia, a ver quién sabe más, a ver quién hace más, se vive comparando con los demás a ver si es más alto o más bajito, a ver si es más fornido o menos fornido, a ver si es más bonita o menos bonita, a ver si tiene una mejor cartera, un mejor bolso que la otra persona, en fin. Son estas personas que todo el tiempo están en competencia y esto genera un cansancio tremendo. Muchas veces no lo experimentan o mejor no lo manifiestan de labios para afuera, pero por dentro se viven comparando con todo el mundo. Entonces es una persona que vive supremamente infeliz porque jamás va a haber personas
todo el tiempo por debajo de ellos, sino siempre por encima. Entonces viven en un estado de estrés tremendo, compitiendo con todo el mundo, incluso en los conocimientos, en las empresas. Esto sí que se ve en las empresas, compitiendo por un cargo, por un puesto, en fin, a ver quién da más, quién gana más, quién vive mejor. Qué pereza vivir en este estado de vida, pero es un rasgo de personalidad. Y luego viene el número 11. El número 11 es el escalador. Es un rasgo de personalidad. Es aquella persona que siempre está mirando el siguiente escaño, conquistando nuevas metas, el último título, el último doctorado, el último, siempre vive esforzándose por llegar más lejos. Esta persona puede tener un ego, puede tener una necesidad de reconocimiento, de conquista de metas por orgullo propio o sencillamente porque así lo enseñaron desde pequeño, así lo formaron. Y entonces esta es una persona que poco disfruta los momentos especiales de la vida, porque siempre hay que hacer cosas nuevas. Estoy trabajando en mi último diseño, estoy trabajando en el siguiente, ya estoy pensando en el otro y ahora terminé la carrera, me inscribí para estudiar el otro doctorado. Oye, no descansa nunca. Es una persona que siempre vive escalando. Esta no es persona mala, ni quizá ninguno de los que están aquí son malos. Incluso hasta el delincuente seguramente ha sido atrofiado en la vida por alguna circunstancia y Dios también vino para rescatar a esa persona. Son llamados todos para que alcancemos la personalidad de Cristo, pero desafortunadamente algunos sufren más que otros. Y está el 12º rasgo de personalidad, o el 12º, es el cristificado, el que en verdad se quiere parecer a Cristo. Es la persona que quiere hacer las cosas bien, es la persona que quiere dar lo mejor de sí, quiere entregar lo mejor, quiere ser una persona que sirve al mundo, una persona que se entrega, no es el centro de la atracción, no es una persona que vive compitiendo con los demás, es una persona diferente. Ahora, si tenemos esta persona, este cristificado, entonces podríamos decir que es la persona que ha alcanzado la personalidad de Cristo. Ahora vamos a ver 12 rasgos de la personalidad de Cristo, que es la que nosotros deberíamos tener todos. Ojo que el que tiene los oídos más cerca a mi boca soy yo. A mí me corresponde trabajar, por supuesto, en esto también. Pero antes de leer estos 12 rasgos de la personalidad de Cristo, vamos a hablar de cómo San Pablo alcanzó la personalidad de Cristo. Esto está en Gálatas en el capítulo 2, verso 15 al 21. Dice así: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no. Pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Porque por medio de la ley yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he crucificado y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Mira lo que dice San Pablo. Ya no estoy trabajando solo por la ley, sino por la fe que tengo en Cristo. Es decir, mis ojos están puestos en Cristo, en la personalidad de Cristo. Por eso lo que quiero es tener a Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. O sea, él tenía claro que había que imitar la personalidad de Cristo, reproducirla en nosotros. Y por esto es que asistimos a la Eucaristía, a la misa, por eso es que leemos la palabra de Dios, por eso comulgamos, por eso vamos a los sacramentos, por eso queremos vivir la vida de Cristo, para alcanzar la personalidad de Cristo. Vamos a leer Filipenses 4 del 12 al 13. Dice: sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacerle frente a cualquier situación,
Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a que Cristo me fortalece. Mira cómo estaba desarrollando San Pablo por dentro esa personalidad de Cristo. Y es lo que el Señor nos invita a hacer. Por eso en Cristo no tenemos por qué tener miedo ni del hambre, ni de la desnudez, ni el desempleo, ni la enfermedad, ni el dolor, ni absolutamente nada. Cristo le hizo frente a todo y esa es la personalidad que deberíamos, que quisiéramos tener o quisiéramos desarrollar, la personalidad de Cristo. Pero, ¿cuál es esa personalidad de Cristo? Vamos a ver esos 12 rasgos de la personalidad de Cristo y te vas a dar cuenta que sí es posible alcanzarlos si tenemos la gracia de Dios por un lado y si tomamos la decisión de trabajar en nuestra propia personalidad para que se parezca a la de Cristo. El primer rasgo de la personalidad de Cristo es firme con autoridad. Es decir, tenía firmeza porque conocía la verdad y esa firmeza por conocer la verdad le daba autoridad. Hay personas muy blandengues. Estamos hablando del miedoso, obediente, muy blandengue. No, tiene autoridad firme, no, tranquilo, yo estoy en la verdad, yo voy a proceder por acá. Ah, pero es que vas a caer mal. No me importa si caigo mal. Yo voy a aplicar la verdad en mi vida. Segundo rasgo de la personalidad de Cristo, misericordioso. Tenía misericordia con todo el mundo. Misericordia con los enfermos, misericordia con los pobres, pero sobre todo misericordia con el pecador. Es decir, tenía claro que cualquier persona podía pecar y que él lo que había venido era precisamente para salvar a los pecadores. Claro, muchos de nosotros, como el caso del beligerante o el controlador o el policía, están buscando siempre a ver quién se equivoca y cómo es que lo debería meter a la cárcel, es que debería hacer tal cosa. Oye, nos falta muchas veces la misericordia a nosotros. Entonces ya no solamente firme con autoridad, sino que también con una mano misericordiosa o con un corazón misericordioso. Esa es parte de la personalidad de Cristo. El tercer rasgo de Cristo es pedagógico, siempre con una enseñanza especial, siempre tratando de encontrarle el sentido a la vida para dar una enseñanza específica. Hay personas que viven así. Hay personas que a todo quieren sacarle su enseñanza para luego compartirla con los demás. Esta es una manera muy bonita. Fíjate entonces cómo él enseñaba. Me acuerdo el caso cuando llega a comer a la casa de Simón el fariseo y entonces viene una mujer, llora sobre sus pies, los seca con los cabellos, les unta perfume y los besa. Y entonces se da cuenta de lo que este hombre estaba pensando y le dice, oye Simón, ¿sabes? Había dos hombres. Uno le debía tanto y el otro le debía tanto, y entonces al que le debía más le perdonó toda la deuda, al otro también. ¿Cuál crees que amó más? Y así le da una enseñanza. ¿Para qué? Para aprenderle, para enseñarle a él que podía rescatar precisamente a un pecador. Siempre poniendo ejemplos que nos edifiquen, que podamos sacar una enseñanza muy especial. Y por esto se refería con las parábolas a todas las circunstancias que veía. Mira las aves del cielo, ni siembran, ni guardan en graneros, sin embargo vuestro Padre las alimenta. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan maravillosa! Bien, pues este es un rasgo de la personalidad de Cristo. El otro, reflexivo. Jesucristo era un hombre reflexivo. Se retiraba a orar, se retiraba a meditar, pasaba toda la noche orando y reflexionando, porque él tenía que reflexionar en lo que estaba viviendo. Muchos de nosotros somos demasiado precipitados para hacer las cosas. Incluso ni siquiera nos detenemos un tiempo a ver si lo hemos hecho bien, qué es lo que tenemos que corregir. No. Jesucristo era un hombre reflexivo. Era una persona que se sentaba a reflexionar todo lo que estaba aconteciendo en su vida, lo que iba a pasar, con quién había hablado, cómo tenía que enseñarle a sus discípulos, qué era lo mejor. Aprendía precisamente a discernir. El quinto rasgo de personalidad de Cristo, disciplinado. Y esto es algo muy importante para nuestra vida. Nosotros debemos ser disciplinados. El Señor nos invita a que seamos disciplinados. Todas las mañanas se levantaba de madrugada a orar, porque lo dice la palabra de Dios, como era su costumbre, salía a orar. Después de comer salía a orar. Antes de bendecir los alimentos o antes de multiplicar los alimentos, entonces hacía su oración. Era una persona muy disciplinada en lo que hacía. Eso muchas veces le falta a la vida que nosotros llevamos, la disciplina, para que nuestra personalidad sea un poco más arrolladora. El sexto rasgo de personalidad,
estable. Es decir, no era una persona voluble, como ese rasgo de personalidad que vimos al principio. Cristo era estable, de una sola pieza. No se perturbaba. Acuérdate cuando estaba en la barca durmiendo, ¿por qué se asustan? ¿Qué poca fe tienen? Y cayó el viento y las aguas. Estable, equilibrado, no tan emocional. Muchos de nosotros, aún en las cosas de la fe, somos demasiado emocionales. Ay, es que se me apareció, es que sentí, es que me ericé, es que... Oye, este era un hombre que manejaba las emociones en el tope donde tenían que estar. Y no era que no tuviera emociones, porque fíjate cómo lloró enfrente de la tumba de Lázaro y Jesús lloró, y cuando lloró enfrente o cerca a Jerusalén, dice, al ver la ciudad lloró por ella. Claro que tenía emociones, claro que lloró por su amigo, pero era estable, equilibrado. Yo no te estoy diciendo que no tengamos emociones, sino que seamos estables en nuestra vida, no tan volubles ni tan cambiantes de ideas. Bien, el otro rasgo de personalidad era realista en la debilidad. Por eso dice, cansado del camino, se sentó en el pozo. Por eso cuando fue a la oración del huerto de Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí este trago, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sudaba como grandes gotas de sangre. Él era realista en su debilidad. Él sabía que iba a enfrentar algo difícil, que había momentos de dificultad en su vida. No, no es como el beligerante o el que se cree todopoderoso. No, él también tenía momentos de debilidad y hay que reconocer también nuestra debilidad cuando no podemos, cuando tenemos dificultades, pero a veces el orgullo a nosotros no nos deja reconocer que nos equivocamos y nos da rabia porque nos equivocamos. Imagínate esa soberbia tan grande, pues todos nos equivocamos. Todos, absolutamente todos. Y Cristo, que sintió debilidad, pues reconoció su debilidad cuando sudaba grandes gotas de sangre por la angustia que sentía. Claro, esto da para hablar de una teología especial precisamente de ese momento, pero es para decirte en este momento que es un rasgo de personalidad de Cristo. El otro rasgo, el número 8, es que era pacífico ante la agresión. Nosotros somos supremamente reactivos. No nos pueden decir nada porque ahí mismo estallamos. Cristo era pacífico ante la agresión. Es decir, cuando vinieron a apresarlo, Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote, y Cristo le dijo, no, guárdala, eso no se hace, no señor. Cuando vinieron los discípulos y le dijeron, maestros que no nos quieren recibir en esa ciudad, ¿quieres que hagamos que llueva fuego del cielo? ¿Cómo se les ocurre? Porque Cristo era pacífico ante la agresión de las personas, pero uno desafortunadamente es bastante agresivo. El noveno rasgo de personalidad, buen amigo y solidario. Cristo está allí, en las buenas y en las malas. Mira cómo fue a visitar a las hermanas cuando Lázaro murió. Mira cómo Cristo le decía a sus discípulos, ya no los llamo siervos sino amigos, porque es el buen amigo, el que está cercano, el que ama, el que está cerca a su familia, el que tiene la capacidad de entender también la fragilidad del otro. Eso era Cristo. Vino para sanar nuestras heridas, vino para abrazarnos, para acogernos. Dejad que los niños vengan a mí. Buen amigo y solidario. Mira cómo contó precisamente la parábola del buen samaritano. Mira cómo sanó precisamente al hijo de la viuda de Naín. Cuando iba con el hijo ya muerto, lo revivió. Y era precisamente porque era solidario. Muchos de nosotros a veces nos hacemos los locos y pasamos de largo. Hay que resuelvan ellos el problema. Yo ahorita no tengo tiempo. Bueno, otro rasgo de personalidad es sabio. Sabio. Cristo era sabio. Y dentro de esta sabiduría está la humildad. Dentro de esta sabiduría es el conocimiento, la serenidad, el detenerse. Aquí encierra muchas cosas, pero ante todo, sabiduría. Sabio para resolver toda circunstancia. Le presentaron la mujer adúltera. Y claro, estaba sin salida porque había que decirle, no, pues apedréenla, porque eso dice la ley de Moisés. Wow, no había salida. Y mira con lo que sale. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Wow, todo el mundo se queda sorprendido porque no les dejó escapatoria. Es que no había por dónde salir ahí. Y mira esta palabra de sabiduría. Lo mismo cuando dicen, maestro, ¿debemos pagar impuestos o no al César? Tráigame una moneda. ¿De quién es esta inscripción? ¿Del César? Pues den al César lo que es del César, de a Dios lo que es de Dios. ¡Qué sabiduría tan grande! Si nosotros pedimos el Espíritu Santo, podemos obtener esta sabiduría que Dios nos la regala porque para eso vino Él. El 11º o el 11º rasgo de la personalidad de Cristo
es que era alegre. Sí, alegre. Fíjate lo que dice en Juan 7:37. Aquel día Jesús con mucha emoción dijo, del corazón del que crea en mí brotarán ríos de agua viva. Y cuando Pedro lo reconoció, inmediatamente exultando de gozo, dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo, porque le has mostrado estas cosas. Las escondiste de los sabios y los entendidos y se las mostraste a los sencillos y a los humildes. Siempre se alegraba. Siempre estaba con Marta y María y estaba con sus discípulos. Era un hombre alegre. A veces podemos ser muy de Dios, pero nuestra cara de amargura, y estoy hablando incluso por la mía, por supuesto, a veces nuestra amargura pareciera que dijera que no somos cristianos. Nosotros deberíamos ser personas alegres. Y el 12º rasgo de personalidad, mira este tan importante, argumentador sobrio con sus enemigos. Argumentador sobrio, no buscando la pelea. Mira, cuando lo llevaron ante Anás y Caifás y le pegaron una bofetada. Y entonces le dice, dime en qué me he equivocado. Y si no me equivoqué nada, ¿por qué me pegas? Sobrio, pero con argumentos sólidos. Si ustedes me dicen esto, yo les digo lo otro. Argumentos, escritura. ¿Qué quiere decir? Que acogía la ciencia. A veces nosotros contestamos cosas porque sí, punto, y porque sí, punto. Y estamos incluso hasta mandando esas cadenas de mentiras que ni siquiera estudiamos la ciencia, ni tenemos claridad en todo lo que estamos viviendo, y entonces decimos cualquier cosa que se nos ocurra porque así lo creímos o porque son cuentos viejos, lo que llamamos específicamente los mitos urbanos. No, eso hace daño. ¿Por qué hace daño? Pues no sé, pero eso hace daño. No hemos estudiado ni por qué, ni cuál es la razón, ni cómo. No, Cristo era argumentador sobrio con sus enemigos. Desafortunadamente, incluso en nuestra propia fe, no sabemos ni siquiera argumentar por qué creemos en lo que creemos. Y Dios hoy nos pide que alcancemos precisamente la estatura de Cristo, que es una estatura perfecta, incluso en el sufrimiento. Miremos este culmen de Cristo, de esta personalidad de este hombre, que está narrada precisamente en Isaías 53. Mira esta belleza, yo te la dedico con todo mi corazón. Dice, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no era nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino, lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Mira, en todo este texto está precisamente todos esos rasgos de personalidad de nosotros y los rasgos de personalidad de Cristo, como Él le hizo frente. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes, por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores.
Cristo vino a hacerse pecado para restaurar nuestra personalidad, para que fuera como la de Él, para que nosotros viviéramos al estilo de Dios. Esta es la personalidad de Cristo que Él quiere que tú asumas, que transformemos nuestra personalidad en la personalidad de Cristo, para que algún día podamos, junto con San Pablo, decir: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Él se entregó por mí. Ahora ya no soy deshonesto, ya no soy mentiroso, ya no soy doloso, ya no soy una persona voluble, ya no soy una persona mentirosa, ni agresiva, ni reactiva. Ahora tengo la personalidad de Cristo. Ojalá todos podamos exclamar esto. Pues mi querido hermano, hemos llegado al final de esta charla. Si crees que te sirvió, te invito a que la compartas con todos los que puedas. Y también te invito a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry, en YouTube. Recuerda que también estoy en todas las redes sociales y que también todo mi material está en www.editoriallatinaja.com www.editoriallatinaja.com, así seguidito. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.